Buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. Hola Moni, ¿Cómo con todos están? los asistentes, muy buenas noches. Les quería informar que la capacitación está siendo grabada para fines educativos y reproducción de cada uno de los asistentes. Entonces, que tengan una buena noche, una excelente capacitación y puedes continuar, pues, Moni. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Ok, entonces continuamos con los temas que estábamos mirando el día de ayer. Ayer nos habíamos quedado en la conciliación entre los libros mayores y las cuentas auxiliares, ¿verdad? O los libros auxiliares. Entonces vamos a seguir con nuestro siguiente tema. Antes de eso, ¿cómo les fue con la tarea que les mandé? ¿Sí pudieron copiarle al sistema? ¿La carpeta del sistema? Ya, chévere. Bueno, aquí me dicen que les ha ido bien. Espero que todo esté entendido y también poder seguir trabajando con ya los datos en el sistema contable. Bueno, estábamos en este tema, pero ya lo pasamos. A ver, ya, ok. Entonces, para hacer la revisión, estábamos en la revisión de los módulos o auxiliares frente a los mayores. Y había quedado inconcluso, un poco inconcluso el tema, ¿verdad? Les voy a compartir mejor el ingreso al sistema. Vamos a ver cómo nos quedó. Ya está todo más depurado, toda la información en el sistema y vamos a poder ver los reportes. Entonces les voy a compartir el sistema. Ok, ya estamos. Vamos a ingresar. Ya. Entonces les había dicho que hay 4 libros auxiliares que son los, digamos, los de base, los fundamentales que nosotros debemos siempre conciliar y verificar los saldos y los movimientos al final de un periodo para poder sacar el balance. Entonces, en los libros auxiliares que les había indicado sería primero el libro de compras. El libro de compras nosotros en el sistema le encontramos en esta columna que nos detalla facturación y la primera es compras, ¿verdad? Aquí nosotros ingresamos los documentos fuente que teníamos, que eran las transacciones de compras. Pero al último, en esta última sección, nosotros podemos visualizar los reportes de las transacciones del libro de compras. Vamos a ver las facturas de compra, ¿sí?, del periodo que hemos registrado y nos sale este reporte. Este reporte nos dice que hemos comprado a ECASA, hemos hecho una compra también, perdón, aquí está la compra, este es el IVA. Hemos comprado a ECASA, hemos hecho una compra también por servicios de $1,000. Si ustedes recuerdan, es la factura del arriendo. Hay una nota de crédito de $90.
No, es una nota de crédito. Aquí ya, las notas de crédito no salen en este reporte porque este es solo de facturas. Y un ingreso de la factura de la luz de la empresa eléctrica también está acá. Entonces nuestras compras han sido 13.200 más el IVA, sería 14.874 nuestras compras. Y aquí vamos a ver la devolución en la compra. Como yo les decía ayer, en los auxiliares les dan la información bastante detallada, mucho más detallada. Tan detallada que hasta presenta aparte las devoluciones, ¿no? En cambio, en el mayor se van a reflejar ahí mismo y solamente van a pasar los saldos. Aquí está la nota de crédito de $2.200, que es la devolución de la compra que hicimos a ECASA. Aquí está el IVA y el total es $2.464. Vamos a mirar ahora en contabilidad, los registros de contabilidad. Este libro, este auxiliar de compras, ¿con qué mayor nosotros le tenemos que cruzar? Yo ya dije ayer con qué mayor tenemos que conciliarle. Les pregunto, ¿con cuál será? A ver, miro el chat. Ok, bueno. Vamos a... Si todavía no me ven, no es esta por si acaso. Es proveedores locales. Con esta cuenta nosotros tenemos que conciliar el saldo. Aquí en el saldo nos dice 9.121. Y aquí está la nota de crédito. 9.121. Yo le voy a bajar a Excel. Ok, vamos a ver el reporte anterior. Y vamos a sacar las cuentas por pagar, que son las que nos detallan los saldos totales, ya restándoles la retención a las facturas. Entonces, aquí está 11.585. Ya, estas son las compras que nos llegaron, pero aquí no están tomados en cuenta la nota de crédito. Entonces, si nosotros hacemos la operación de 11.585 menos la nota de crédito que le tengo acá, que es por 2.464, nos da 9.121, que es lo que teníamos en el saldo del mayor. Vamos a ver el mayor. Otra vez. Sí, el saldo está 9.121.
Tenemos igual el auxiliar con el mayor. Ya. Ahora vamos a ver el saldo de los inventarios, que es otro libro auxiliar que debemos conciliar con la cuenta. Vamos a inventarios. Y aquí me dice que tenemos $4,000 en inventarios. ¿Sí? Porque tenemos la compra de casa, tenemos una venta, tenemos una devolución de la venta. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí no está, son registros anulados. Tenemos otra venta de 2 ítems. Y me parece que tenemos algo más. Tenemos otras ventas, ¿no? Aquí. Es una... Bueno, ya le vamos a revisar. Pero todo esto da $4,000 de inventarios. Vamos a mirar ahora el libro auxiliar. Reportes de inventarios. Nos vamos a inventario con el costo y sacamos un reporte. El reporte me dice, a esta fecha, bueno, se saca el periodo desde un mes, del mes que estamos viendo, ¿no? Como no hemos hecho otras transacciones hasta el día de ayer, por eso es que se registran, le saco hasta el día de ayer, pero de ahí es del 1 de septiembre, en este caso, al 30 de septiembre. ¿Qué me dice? Al 30 de septiembre yo tengo en hornos microondas, tengo mi saldo, tengo $1,000 en hornos microondas, tengo refrigeradores 1,500, tengo cocinas 1,500, ¿sí? Ya contando con las devoluciones, con todo lo que hicimos, ¿cuánto me suma? Tengo 4,000. Entonces, es correcto, está bien. Si en caso hubiera una diferencia, nosotros tenemos que ir al registro donde está la diferencia y tendríamos que analizar qué pasó. Sí, eso sería la conciliación de los saldos. Vamos a mirar las ventas. Las ventas. Nosotros aquí no tenemos en sí cuentas por cobrar porque la mayoría de ventas, en realidad todas las ventas les hicimos al contado, no les hicimos a crédito, entonces no tenemos en el, no nos sale, ¿no? No sale. Es porque no está. No hay transacciones a crédito. Pero vamos a revisar los mayores, el mayor de las ventas. Sería de los ingresos, ¿no? De los ingresos. Vamos a mirar. Vamos a ver así. Vamos a ver mi sección de ingresos. No, renuncias tal vez a la... Ya. Aquí me dice que en mercadería 1 yo he vendido 3,000, o sea, he facturado $3,000. Mercadería 2 he facturado 2,400 y que me han devuelto de todas mis ventas $500. ¿Sí? Ok, entonces con esto si nosotros hacemos la cuenta
Tenemos en ventas 5.900. Sería 6.400 de ventas más menos una devolución. Vamos a ver a resúmenes, facturas de venta. Ya, tenemos aquí los 5.400 más el impuesto que sería el IVA, pero en sí lo que yo estoy revisando es que esté bien pasado mis ingresos, ¿no? Por facturación, que son 5.400 por facturación. Y devolución en venta serían los 500. Entonces, 6.400 menos los 500 dan los 5.900 que también tenemos de saldo en nuestros mayores. Bueno, con esto nosotros podemos ya sacar el balance de comprobación. ¿Para qué nos ayuda el balance de comprobación? Es para revisar que se esté cumpliendo el principio de la partida doble y también poder hacer un análisis en donde se necesita correcciones, los ajustes, qué cuentas debemos analizar. Nos vamos a la sección reportes de contabilidad y podemos sacar un balance de comprobación. Sí, vamos a poner a aceptar. En el balance de comprobación nos presentan ¿sí? las columnas del debe, el haber y el saldo. Entonces, aquí nosotros vamos a mirar, como vimos el día de ayer, ¿no? Que aquí necesitábamos un asiento, que sería una asignación del fondo, porque en realidad no se puede gastar un dinero que no se tiene, entonces necesitamos asignar ese fondo. Vamos a chequear los impuestos también, que estén cuadrados con nuestros módulos. Esto no se ha movido, ¿no? Que son los activos fijos. Tenemos cuentas por pagar. Tenemos el saldo acreedor, el deudor y los 9.121 que estaban en el módulo que nos está cuadrando. Ahora, si ustedes pueden ingresarse a este balance y bajarse a Excel, y con estas, conjuntamente con el Excel, ir verificando cada cuenta, ir verificando en los auxiliares también para que vean que está la información conciliada. Ok, aquí miramos que el debe y el haber están correctos, se cumple la partida doble, ¿verdad? Ok. Vamos a ver un balance general. El balance general nos da la idea de cómo está financieramente la empresa. En las NIF ya no le llaman balance general, sino estado de situación financiera. Ese es el nuevo nombre y debemos acostumbrarnos, ¿no? Estado de situación financiera. Entonces, vamos a ver cómo se encuentran financieramente. Las cuentas de nuestro catálogo de cuentas que intervienen en el estado de situación financiera son las de activo, la de pasivo y la de patrimonio. Los tres grupos de cuentas, los tres primeros, intervienen en el estado de situación financiera. Aquí miramos cuánto tenemos de activos. Sí, aquí tenemos un resultado de los impuestos. Cuánto tenemos de pasivos y cuánto de patrimonio. Ok, queremos ver, la pregunta del millón es si hemos ganado, si tenemos utilidad en el balance. Aquí sí se refleja en la cuenta, pero más claramente vamos a poder observar en el balance de resultados. En el balance de resultados, en cambio, intervienen
las cuentas, el grupo de cuentas 4, 5 y 6. ¿Qué serían? 4 los ingresos, 5 son los costos y 6 los gastos. Y aquí tenemos nuestro resultado que dice utilidad o pérdida del ejercicio. Entendiéndole estos reportes, aquí nos ponen debe y haber, es para los que están, digamos, los que irían al haber serían los ingresos que están bien colocados acá. Tenemos una devolución, por eso está el debe. Y los gastos irían al debe. Egresos y gastos irían al debe, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera una utilidad, como la utilidad es una cuenta de patrimonio, debería estar al debe, ¿sí? Pero aquí me dice utilidad o pérdida del ejercicio $10. Y esta cuenta está al debe. Está a este lado. Entonces, en consecuencia, ¿la empresa perdió o ganó? ¿Qué me dicen? ¿Estos $10 son pérdida o son ganancia? Ganancia, profe. Vamos a mirar. Dice que en los ingresos tengo 4.900 de ingresos, ¿sí? Ya. En los egresos tenemos como costo de ventas, tenemos 3.800 y como gastos administrativos tenemos 1.090 más 1.090. Nos suma 4.890, ¿no es cierto? Los egresos. ¿Sí? 4.890. Entonces, en consecuencia, los ingresos son más altos que los egresos y sería una utilidad de $10. Está muy bien. Ok, bueno, por lo menos el primer mes no perdieron. Ese es el consuelo, aunque no sea tan buena la utilidad, pero los emprendimientos al inicio tienden a empezar en números rojos, o sea, en pérdida. Pero por lo menos tuvieron ventas en este negocio. Ok. Entonces, esto sería en los puntos de tanto el balance de comprobación, balance general y balance de resultados. Ahora, cuando nosotros sacamos los estados financieros preliminares o digamos que provisionales o que no son definitivos, nosotros miramos qué es lo que hace falta. Y ahí, en cambio, viene un tema que algunas personas como que les tienen como miedo a los ajustes. En los ajustes, por aquí no. Les voy a compartir del otro modo. Los ajustes, me están preguntando, ¿qué pasa si 3 años seguidos la empresa arroja pérdidas o está en cero? Quiere decir que no es una empresa en marcha, según las NIFs. Una empresa en marcha es la que en realidad está ganando, ¿no? Tiene lucro, porque para eso es un emprendimiento. Eso viéndole financieramente, que o necesitan inyectar capital o necesitan hacer cambios de fondo más que de forma, ¿no? Tal vez estructurales o tal vez necesitan inyectar capital. Y en cambio, frente a los entes de control, por ejemplo, la superintendencia, en la ley de compañías dice que
una empresa entra en causal de disolución cuando tiene más del 50% del capital en pérdidas. Cuando sucede eso, entra en causal de disolución. La superintendencia le notifica para que o inyecte más capital o ya se dé una quiebra técnica de la empresa. Pero puede que se vea en un incremento en patrimonio. Exacto, eso es aumentar de capital. Ellos exigen que aumente de capital para que pueda remontar esas pérdidas y que siempre pueda tener un capital más, o sea, como más aceptable, ¿no? Yeah. Ok, bueno, aquí viene el tema de los ajustes. Hay diversos tipos de ajustes según la actividad económica, como nosotros sabemos decir en la jerga contable, o sea, ajustes hay así como todos los días amanece de cierta forma soleado, nublado, o sea, por todo, hasta por lo que vuela el mosco, hay ajustes. Sí, entonces hay muchos tipos de ajustes. Sí, por ejemplo, por usos indebidos de fondos, por errores, por omisiones, hay ajustes por reclasificaciones, pero yo les he detallado los ajustes como que los más cotidianos que se puede aplicar. Y los primeros son los ajustes de los diferidos, de las cuentas diferidas, que son aquellos que se realizan para dejar en el saldo real las cuentas de pagos o cobros que se hicieron anticipadamente. Por ejemplo, aquí dice, se paga 1.600 con cheque por concepto de arriendo anticipado. Hay todavía ese modelo de, ¿cómo se llama? El anticresis, que es pagar un arriendo anticipado, ¿no? Que se paga primero un valor súper fuerte y se va devengando en un año todos los arriendos. Entonces, para registrar estos movimientos o estos pagos anticipados, se hace un ajuste, se realiza un ajuste. Y es que al momento del pago, nosotros ingresaríamos las cuentas arriendos prepagados, para ver con este ejemplo, ¿no? Al banco, porque salió. Ese es el registro, pero aquí viene el ajuste. El ajuste sería, todos los meses que pasan, yo voy devengando un arriendo. Dice que mi arriendo es de $400 y yo estoy pagando 4 meses por adelantado. Entonces, ya pasó el primer mes. El primer mes yo voy a hacer mi ajuste de arriendo devengado. Entonces, ¿qué digo? Mando el valor del mes, que sería 400, a mi gasto, porque es un gasto, en realidad el concepto de arriendo, sí, y le voy sacando de la cuenta arriendos prepagados, sí, los 400. Entonces, si sacamos un mayor contable de la cuenta arriendos prepagados, va a estar al debe 1.600 y al haber 400, y el saldo sería 1.200, ¿verdad? Esos 1.200 igual tendrían que devengarse mientras pasa el tiempo. Cuando ya haya pasado los 4 meses de arriendo, tendríamos en saldo cero y dejaríamos ya de hacer los ajustes, ¿verdad? Estos serían los ajustes de los diferidos. Tal vez algún caso más que se les ocurra de este tipo de ajustes. Yo tengo otro caso, el caso de los seguros prepagados o pagados por adelantado. La empresa de seguros nos cobra siempre al inicio del año. Dice, usted va a estar cubierto por 12 meses por el valor de, qué sé yo, por ejemplo, un seguro del carro. Por el valor de $600, usted va a estar cubierta todo el año por seguros de robo, de accidentes y todo. Pero hay que pagar los $600.
Claro que hoy con tarjetas de crédito dice, bueno, yo pago en cuotas, ¿no? Pero en realidad los seguros cogen en ese rato y cogen reunido. Entonces, para realizar la jornalización de esta operación sería seguros prepagados, el valor de la factura a bancos. Nosotros no podemos mandar todo el valor de la factura al gasto, porque nos estaríamos cogiendo mal ese valor, porque todavía no ha pasado el tiempo, no se ha devengado todo ese valor en el año. Entonces, para realizar el ajuste, nosotros tenemos que asimismo irle prorrateando y mandando mes a mes al gasto seguros. De ese valor que nos cobran anual tenemos que dividir para 12 meses y ese valor ir mandando cada mes, ¿no? Cada mes, hasta que se acabe el año. Entonces, eso sería otro ejemplo. Alexander Gabriel Palacios me está preguntando, es sobre las empresas de 3 años en pérdidas. Dice, las cuentas por cobrar por socios se puede tomar como aumento de capital. El aumento de capital hoy por hoy se puede mandar una cuenta al capital de, por ejemplo, cuentas, puede ser estas, las cuentas de los socios que dicen, no me paguen a mí, yo doy eso para que aumente el capital de la empresa. Se puede mandar y se puede hacer un acta, ¿ya? Pero se debe hacer una escritura pública para que se realice el aumento legal del capital. Entonces, al momento de realizar eso, le van a pedir papeles y le van a decir a los socios, a ver, ¿qué le deben a usted? ¿Qué le debe la empresa? ¿Cómo usted aportó o cuándo usted prestó? Y hay que presentar evidencias. Todo se tiene que hacer con evidencias ahora, porque va a quedar en una escritura pública el aumento de capital. Entonces, si tienen eso, pues claro que se puede hacer. Ok, vamos a ver el siguiente caso de ajustes mensuales. Otros ajustes son los acumulados. Ya se presenta el momento que la empresa ha dejado de pagar gastos o cobrar ingresos que ya se devengaron. Ya, ok. Los servicios prestados al cliente XYZ aquí a $500, valor por el cual se debe realizar el respectivo ajuste. Bueno, aquí no le he puesto toda la explicación de la transacción. Pero bueno, los acumulados es que, por ejemplo, es todo lo contrario de los prepagados, ¿sí? Hay gastos que se pagan, pueden pagarse al último del periodo o pueden pasar de un año al otro. Por ejemplo, en las construcciones. En las construcciones nosotros tenemos que, las construcciones no duran siempre todo el ejercicio fiscal, sino que pasan de un año al otro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros al registrar los gastos de las construcciones? Vamos acumulando en una cuenta que se llama obras en proceso sí, obras en proceso, puede ser. Vamos acumulando los gastos, pero todavía no tenemos ingresos. Entonces, al momento de hacer la declaración del impuesto a la renta, nosotros no podemos declarar todos esos gastos, porque no tenemos ingresos para devengarnos y vamos a tener una pérdida muy grande. Entonces, en las NIFs nos habla de realizar ajustes diferidos para los acumulados, ¿sí? Y aquí podemos diferir los gastos
de un año a otro. Y en el año que se hicieron los gastos no vamos a declarar esos gastos. Vamos a diferirles al siguiente año donde ya va a haber los ingresos. Por ejemplo, cuando se construyen casas, ¿sí? Se realiza la contabilización de los costos de las casas cuando se venden, ¿sí? Ese sería otro tipo de ajuste. Y ya. Las depreciaciones, las famosas depreciaciones. Aquí nos vamos a detener un poquito más. Dice, corresponde al desgaste que sufren los activos fijos por el paso del tiempo, el uso, el avance tecnológico. Ejemplo, la empresa determina que el valor de la depreciación de este periodo del equipo de computación es de 1.200. Bueno, aquí en este ejemplo, bueno, aquí nosotros no hacemos de esta manera, ¿no? Como decir la empresa determina. Eso haríamos en una aplicación de NIPS como tal, propiamente dicha. Tendríamos que decir, bueno, yo pienso que esto se ha deteriorado tanto. Pero aquí nosotros tenemos algunos métodos para tener la depreciación y para tener el deterioro. La depreciación, el método aceptado por la legislación tributaria es el método lineal o método de línea recta, que lo que hacemos es, dice, consiste en distribuir el valor de la depreciación en los años de vida útil. Se realiza mediante una fórmula. Depreciación anual es costo histórico menos valor residual, ¿sí? Ya, pero por un porcentaje. Ese porcentaje, por ley, nosotros tenemos una tablita que no le he incluido acá. Déjame ver si tengo por acá. Tenemos una tablita para devengarnos, para tomarnos las depreciaciones. Pero, profe, esa tabla va a depender de lo que estemos hablando. Por ejemplo, hay una tabla para equipo informático, otra tabla para otro activo y así. Sí. Se me pasó. Déjame ver. No le he puesto. No le he puesto. Ya, nosotros tenemos aquí porcentajes, por ejemplo, muebles y enseres. Muebles y enseres, la administración tributaria nos dice, usted puede tomarse la depreciación el 10% anual. Quiere decir, o sea, sacando más o menos los índices, es que va a tener una vida útil de 10 años, ¿no? Con el 10% anual. Entonces, vamos restando el 10% anual y tener a los 10 años cero de vida útil. Los equipos de cómputo son el 33%. Entonces, quiere decir que nos van a durar 3 años. ¿Quién me dice de las construcciones? O bueno, de propiedad, planta y equipo. ¿Cuál sería? Sí, los edificios. ¿Quién me dice de los edificios? Ahora sí lo pago. El porcentaje de depreciación. El porcentaje de los edificios no se deprecian. Interesante. Sí se deprecian. Lo que no se deprecian son los terrenos. Y según las normas NIF, ya es al revés.
El edificio, exacto, se deprecia el 5%. Quiere decir que está calculado que la vida útil del edificio, según la administración tributaria, sea de 20 años. Por eso es que se deprecia el 5%. Muy bien, 20 años, así es. Entonces, pero en la práctica no es así. Un edificio no dura 20 años, dura 50, 60 años, 70, no sé si es que existe todavía la compañía. Pero en cambio, en las NIFs nosotros podemos hacer ajustes a la vida útil del bien. La vida útil, por ejemplo, en los edificios, ¿no? Dice, este nos dura 20 años, pero con un perito evaluador, el perito dice, no, este edificio le va a durar 50 años. Entonces, se calcula la depreciación a 50 años, ¿sí? Se tendría que sacar el índice, el porcentaje que se debe calcular por año y mandar al gasto. Ahora, si va a durar los 50 años, ¿qué se debería hacer? O sea, se tiene que mandar al gasto de depreciación los 20 años al gasto deducible. Y los 30 años que quedan serían para el gasto no deducible. Sí, porque en cambio el SRI dice, yo no te voy a permitir que te deprecies 50 años. Bueno, en realidad al SRI no le conviene que se deprecien en poco tiempo, porque en menor tiempo de lo que ellos dicen, porque la empresa aumenta sus gastos al momento que deprecian en menos años. Por ejemplo, un equipo, una maquinaria industrial. ¿Sí? El SRI dice que la vida útil de la maquinaria es 10 años. Entonces va a ser el 10% de depreciación. Pero dan la opción de que se deprecie aceleradamente, ¿sí? Pero hay que mandar una carta al SRI y el SRI le tiene que autorizar que se deprecie. Pero si nosotros nos tomamos la depreciación sin la autorización del SRI, ese es gasto no deducible. No le van a permitir que se devengue de sus gastos. Entonces, ¿qué más? Los vehículos. Los vehículos, según la administración tributaria, dice que duran 5 años y se deprecian el 20%. Eso sería, ¿no? Edificios, vehículos, equipos de computación y Disculpa, muebles y servicios. vehículos. ¿Cuánto dijo el porcentaje? Disculpa. 20%. Uh-huh. Ya. Ahora, la manera correcta de realizar la depreciación es restando un valor referencial o un valor residual para que no se quede en cero el bien. El valor residual nosotros le calculamos ahí sí es al criterio de la empresa, al criterio del contador, o también viendo en un mercado activo. En el mercado activo nosotros tenemos aquí full mercado activo, que sería el Internet, ¿no? El OLX, el Mercado Libre. Podríamos ver un vehículo usado de 10 años en este tiempo, en este momento. Y decir, bueno, me va a quedar un valor más o menos tanto, y yo le tengo que restar, como me dice acá, la depreciación anual, el coste histórico menos el valor residual, ¿no es cierto? Y de ahí multiplicar por el porcentaje que vamos a depreciar. En este caso, y para que sea más sencillo en los ejercicios, nosotros vamos a tomar los porcentajes de la administración tributaria, ¿sí? Lo que está en la ley. Pero sí, en las NIFs nosotros sí podemos tomarnos más tiempo, mayor porcentaje, pero en cambio en
lo tributario tendríamos que pagar impuestos por eso. Todo lo que no se enmarque en los gastos deducibles tienen que pagar impuesto, ¿no? Eso es lo que dice la ley. ¿Cómo podemos hacer eso? En las NIFs hay métodos, el método de la revaluación que utilizan mucho las empresas grandes que utilizan las NIF completas. Y en cambio en las empresas pequeñas utilizan la NIF para pymes. En la NIF para pymes dice usted puede revalorizar sus activos o como no le revalúe, le coge al método del costo histórico y le sigue devengando, le sigue depreciando. Ok. También dentro de las NIFs y dentro de estos ajustes se da el deterioro. También que se debe calcular, que se debe realizar. Son ajustes un poquito más como especializados y profundos para dejar a valor real nuestra propiedad, planta y equipo. Ya, para la depreciación de activos hay varios métodos, ¿sí? Que son el método lineal o línea recta que nosotros hacemos aquí en el Ecuador, pero hay otros que son la suma de dígitos ascendentes, la suma de dígitos descendentes y método de unidades de producción. Estos, de hecho, no se aplican aquí por ley, pero por DIFs a alguien se le puede ocurrir y dice, esto me sale mejor a mí, pero todo lo que no esté en orden, como les digo, con la ley tributaria, tiene que pagar impuestos. De las depreciaciones vamos a hacer algunos ejercicios. Ok. La amortización. Ya. Hay gastos que se deben amortizar, que es más o menos como los gastos prepagados. Pero, por ejemplo, un software. Muchas veces confundimos en tomarles como propiedad, planta y equipo, como un equipo de computación, pero si nosotros en realidad entendemos que el software es intangible, es una propiedad intangible, porque no lo podemos tocar, ¿no es cierto? Entonces, es otro tipo de activo, es un activo intangible, que los activos intangibles se deben amortizar. Ya, y la amortización es decir, tiene más o menos la misma forma que los prepagados. Yo pagué este valor total al inicio y le tengo que amortizar en ciertos años, ¿sí? Por ley nos permiten amortizarnos, por ejemplo, los gastos de constitución nos permiten amortizarnos en 5 años. Los software se amortiza más o menos como se deprecian los equipos de cómputo, 3 años, ¿sí? Pero en la ley, bueno, habla de los gastos de constitución en 5 años. Entonces aquí un ejemplo dice, se registra la amortización anual de los gastos de constitución que tienen un valor de 3.500 y se amortiza 5 años. Entonces este valor vamos a dividir para los 5 años y vamos a hacer el registro. Primero, el primer registro de gastos de constitución sería el pago a los abogados, el pago de la notaría, el pago al registro de la propiedad. Todo eso se va acumulando y forma el rubro gastos de constitución que van a tener ustedes en el activo. Ya, entonces, si ya se cierra el periodo y ustedes tienen esos gastos, tienen que amortizar. Este es el asiento de ajuste, ¿no? Que se manda al gasto y se le registra en una cuenta de amortización acumulada a gastos de constitución. Pero una pregunta, profe, pero por ejemplo, en este tema no se puede facturar esto, porque
usted primero constituye la empresa, es decir, va donde los abogados, hace el registro de la empresa en notaría, super de compañías y después le da el SRI al RUC. Entonces, por ejemplo, estos valores, ¿cómo usted o en qué documento usted les eh, Claro, registra? claro, no tendrían como decir una justificación a nombre de la empresa porque no tenían el RUC, ¿no es cierto? Exacto. Sí, es Ajá. una buena pregunta. Mira, los gastos que se hacen se acumulan, ¿sí? Se acumulan y eso sí tiene que haber el respaldo legal de que tú hiciste el gasto. O sea, la factura a nombre de los socios puede ser. Sí que, por ejemplo, del abogado, de la notaría, todo eso, tiene que estar justificado que son gastos de constitución de tu empresa. Todo ese paquetito, sí, ustedes van a guardar porque eso es el descargo de ese registro. Y se va a hacer un registro con ese respaldo, sin que sea una factura, sino solamente un asiento contable, un asiento normalito. Así como hicimos al inicio el asiento contable del balance inicial, que cogimos y registramos, ¿verdad? Asimismo, es igual. No necesita auxiliar, no necesita de un módulo, no necesita de ingresar en facturas de compra, sino que le haces un asiento que diga gastos de constitución, ¿no es cierto? Qué sé yo, al capital, al banco o a cuentas por pagar socios, a lo que ustedes convengan. Esa cuenta gastos de constitución va a estar en el activo, ¿sí? Pero para deshacernos de esa cuenta tenemos que amortizarlo, o sea, irle pasando poco a poco al gasto. Ahora, hay empresas que, según las NIFs, todo es posible, en realidad. Solo hay que encontrar una justificación bajo las NIFs. Ahora, de que tengamos que pagar impuesto por esos movimientos ya es otra cosa, porque el SRI es muy claro en las leyes y todo. O sea, no estás alineado con esto, tienes que pagar el 25% de impuesto, porque te digo que no te permito hacer eso sin que pagues, ¿no? Entonces, en el caso normal se registra al activo gasto de amortización, perdón, gastos de constitución, a lo que sea, capital, cuentas por pagar y todo. El ajuste, cuando ya se cumple un año o cuando se está cerrando el año del periodo fiscal, ahí nosotros vamos a amortizarnos. En ese momento vamos a hacer el ajuste. El ajuste es que yo cojo de mi activo y le paso al gasto. El SRI cuida mucho que las empresas no se excedan en mandar gastos, ¿ya? Que no se excedan o que no inventen gastos. Entonces, son súper cuidadosos de eso. Por eso es que nosotros también debemos tener súper claro qué es lo que permite el SRI mandarse al gasto, ¿sí? En una empresa que estábamos revisando en unas auditorías, la asistente cogió y registró una maquinaria de $120,000 que vino, le mandó al gasto. Y al pasar de los años, el SRI les intervino, no por eso, sino por otras situaciones, les intervino. O sea, les puso su auditoría del SRI y encuentra la hermosura de registro. ¿Qué pasó? Les hicieron quitar esa factura del gasto sin derecho a justificación, les hicieron que se vuelva ese gasto un activo fijo, porque era activo fijo propiamente dicho, y les recalcularon el impuesto. Entonces, el impuesto a la renta sin ese gasto era súper grande y tuvieron que pagar eso. Entonces, por eso hay que tener mucho en cuenta qué es lo que registramos en el gasto, qué es lo que registramos en las cuentas de balance, que serían activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Han sido las 8:05. Les voy a dar 10 minutos de descanso, por favor. Continuamos con un poquito más de materia y los ejercicios correspondientes.